Bienvenidos a su programa Geoeconomía, su mundo, que se transmite en los canales 101, 1101 de HD de Claro, por el canal 46 de Wind Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano. Estamos también en el canal 647 de Amazon Fire TV. Y estamos en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Y como si fuera poco, estamos en el satélite Eutelsat para Estados Unidos y todo el continente americano. Asimismo, para mayor facilidad de aquellos que no tengan disponible el televisor y tengan sus celulares y puedan accesar, estamos en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web www.sumundotv.com. Queremos aprovechar brevemente e insistir en el comentario de la movilidad y el cada vez más caótico tránsito que originan los motoristas, que todavía no se ve qué se va a hacer con ellos porque no les responden a la ley, a nada, ni a los semáforos, porque usted ve que el semáforo se pone en rojo y ellos como quiera continúan desde atrás para acercarse adelante. He visto hasta atropellamientos y choques de personas cruzando la calle y el motorista se lo lleva de encuentro. No obstante, el tránsito irregular fuera de horario de los grandes camiones de comercio, el traslado de combustible, de carga, que debiese ser, señores, después de las 11 de la madrugada, de las 12 de la madrugada a las 5 de la mañana. Eso todo debe de revisarse, porque el costo lo está pagando toda la ciudadanía en el combustible, en los atrasos, porque todos ellos originan taponamientos. Hoy tenemos un tema sumamente interesante en el tópico especial sobre las recientes elecciones en Argentina, para ver el caso sobre el anarcocapitalista Milei. Asimismo, hoy tenemos a nuestros prestigiosos invitados, nuestro profesor Nelson Suárez, economista y experto en política fiscal, y el profesor Hernán Rodríguez Minier. Para continuar con el programa, lo dejo en manos de nuestro coordinador general, Luis Humberto Vargas. Luis Humberto. Muchas gracias, Luis Guzmán, por la presentación. Bienvenidos todos. Bendiciones, sobre todo después de esta lluvia copiosa, esta tormenta que acabamos de soportar, que vuelve a revelarse la debilidad de nuestro sistema de atención y de prestación de servicios fundamentales, aún con estos casos. En otros países sencillamente tormentas hay y continúa el servicio de energía eléctrica. Aquí hubo barrios que se les recortó el suministro de energía por 8, 10, 12 horas. En algunos casos, en otros sitios fue peor. De problemas de desborde de las aguas, de ríos, de cañadas, de basura por donde quiera, pero eso es un tema que abordaremos en otra ocasión. Yo quisiera solamente hacer referencia, estamos en agosto, pero el próximo mes de septiembre es sumamente importante, que quiero adelantar, porque se cumple el 25 de septiembre de 1963, 60 años del golpe de Estado a Juan Bosch. Y todavía no he visto nada que se haya programado para nosotros hacer un balance. Así como también, no sé si ustedes recuerdan, el 11 de septiembre de 1973 hubo el golpe de Estado en Chile, que marcó toda una época. Y de hecho el tema que tenemos el día de hoy, que es el rol que han cumplido los Chicago Boys, esas políticas draconianas en contra del nivel y calidad de vida de la población, eso de una manera u otra se acaba de reflejar después de 50 años. Pero también el próximo mes
de septiembre. Estamos hablando del 25 el 25 de septiembre. No, estamos hablando me equivoqué. Estaríamos hablando del 15 de diciembre de 1973. Se fundó el Partido de la Liberación Dominicana. Okay. ¿Cómo es posible que al cabo de 50 años tanto el PLD no haga una revisión de fondo de cuáles fueron sus puntos programáticos, cuáles fueron sus propósitos, cuáles han sido los resultados de su gestión del Estado Dominicano, así como también la fuerza que están al interior de la fuerza del pueblo? Porque el origen de la fuerza del pueblo, me estoy refiriendo al grupo mayoritario, está en el PLD. Y por supuesto, ya abordaremos el tema. El 3 de diciembre de 1823 se produjo el famoso discurso de la doctrina Monroe. O sea que vamos a cumplir 200 años de esta doctrina donde se sintetiza América para los americanos. Aunque según un colega, lo cual tiene razón, debería decir Estados Unidos para América, lo que es continente norte, centro y suramérica para los estadounidenses. Y es una pieza clave, vuelvo a repetir, una pieza fundamental para entender no solamente la geopolítica en los últimos 200 años, o sea, todo lo que es el imperialismo, el imperio estadounidense, sino la geopolítica hoy día, donde nosotros, República Dominicana, de acuerdo a Pedro Mir, somos un ejemplo de cómo se aplicó esa política. Finalmente, yo también no quiero dejar pasar por alto. En 1983 se van a cumplir 40 años del famoso libro escrito por Balaguer, La Isla al Revés, donde ahí se hizo un planteamiento que ha sido recogido, o por lo menos no publicitado, por estas fuerzas ultrarreaccionarias, ultraconservadoras, de ultraderecha. Ahí se planteó que debíamos de constituir una hermandad con Haití, que nosotros no teníamos otro destino que no fuera de establecer lazo de hermandad con Haití. Y más aún, se recuperó el planteamiento de Petión, de que debíamos de formar parte de una confederación antillana. Eso está en el libro, como también en este libro, y hay que recordar, se sacó a pie de página una nota clave que está en el libro de la realidad dominicana de Balaguer, que fue escrito en 1947, donde dijo: mis problemas no son los haitianos, porque en los haitianos hay una capa de mulatos que está dentro de la más prestigiosa, la más renombrada, sino mi problema son los negros haitianos. Eso está a pie de página, que hasta ahora no hay uno solo, oiga bien, uno solo de estos ideólogos del antihaitianismo en República Dominicana que haya hecho alusión a ese pie de página. El problema es el negro haitiano. ¿De la Isla al Revés? Estamos hablando que lo sacó, pues fue una nota que le escribió. Entonces quiero también aludir de que se abre un espacio para que se rediscuta, independientemente de que si fue un planteamiento a conciencia cierta o demagógico de parte de Balaguer, pero lo escribió y lo sacó. Cuando lo escribió el refrito es un libro que usted ya ha escrito, que usted le hace algunas transformaciones, pero esa fue un cambio radical. Es decir, que es un llamado a una discusión, no solamente a esos representantes de la fuerza de la ultraderecha, donde ya habría otro espacio de discusión, una reevaluación de Peña Valle, porque Peña Valle aquí fue de los principales, autores intelectuales de que se cometiera un genocidio en República Dominicana. Eso lo hice en un programa anterior. Y también está abierta la discusión, les reabro la discusión a los historiadores
dominicanos que han venido atacando aquellas fuerzas, aquellos grupos de intelectuales que defienden los derechos tanto del pueblo dominicano como también del pueblo haitiano. Eso está abierta la discusión, solamente como recordatorio. Bueno, esperamos que nuestro compañero de Las Voces de la Frontera, nuestro culturólogo Chío, pueda empezar su exposición. Asimismo, Pedro Álvarez, yo creo que tú tienes unos comentarios sobre lo que haya dicho y recordado y puesto de nuevo en nuestra mesa Luis Humberto. No, yo hubiera querido referirme al asunto de la tormenta, porque como ya había dicho Luis, pero se ha notado, se ha puesto una vez más a prueba En evidencia. el sistema, los sistemas de desagüe de las ciudades o del país en sentido general, y una vez más han fracasado. Hay gente que le han dicho que hay cuestiones que son hasta elementales, hasta de los videos, donde se hicieron las inundaciones, para que alguien tome algún tipo de medida. La famosa cañada de Guajimía, una vez más se cobró una vida. Aunque dicen que no, que la persona se suicidó o algo por el estilo, ¿no? Que eso no cuenta, pero la cañada se lo llevó de una u otra forma. Y era básicamente eso, cómo estos problemas han estado recurrentemente aflorando en un país que está en el mismo trayecto de los huracanes. Y no es la excusa de este gobierno, como han dicho algunos, esos son problemas que se arrastran. De nosotros apenas tenemos 3 años y pico, sí, pero no han hecho nada tampoco. Pero lo que se dice es que esa es la inversión que no se ve, y el político necesita que la obra se vea. O sea, una obra subterránea, la gente no la valorará, no la valora en la misma medida. O sea que no es un asunto de cambio, Nelson, es un asunto de una transformación de todos los políticos y los partidos hasta ahora, como han expresado también dentro del mismo partido PRM, hoy en el gobierno, nuestro amigo y compañero Ramón Alburquerque habla de transformaciones. Yo quiero aprobar a propósito del tema que Pedro plantea de la tormenta. La tormenta pone de manifiesto, y prácticamente todos estos eventos de esta característica en el país ponen de manifiesto algunos niveles de atrasos que tenemos. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo en muchísimas mentiras en la República Dominicana y las hemos convertido en verdades. Entonces, a veces uno oye hablando del progreso, del desarrollo, del nivel de crecimiento que tenemos en el país. Y cuando tú ves las imágenes que presentaron la televisión, los periódicos de esa tormenta, que fue algo mucha lluvia, pero imagínense que hubiera entrado a nivel... Fue una tormenta suave. Entonces, los vientos. Primero, un tema planteado que hay de un gran desorden urbano. O sea, en el país se ha construido y se ha hecho una serie de desarrollos de barrios, de sectores marginales, sin apego a ningún criterio de desarrollo urbano. El tema, por ejemplo, de los sistemas de drenaje. Absolutamente, los drenajes que están funcionando, por ejemplo, en la capital de Santo Domingo son lo que hizo Trujillo. Así mismo, Nelson, vamos a continuar. Entonces, ya tenemos en la línea a nuestro compañero de Las Voces de la Frontera, Chío, nuestro culturólogo. Rubén Villalona. Adelante, Rubén. Desde la frontera. Sí, buenos días. Buenos días a Luis Vargas y a los demás ejecutivos forman parte del programa Geoeconomía Su Mundo. Desde la frontera, Voces de la Frontera, culturólogo Chío Villalona. Hurgando en el Centro de Documentación Fronteriza que está en Dajabón, buscando y revisando libro entre libros, me encontré con una joya del libro La economía del bien común. En este libro se hace una reflexión entre la economía planificada y la economía del libre comercio,
pero que paralelamente a estas dos propuestas de planificación económica y desarrollo económico se habla de la economía del bien común. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que más le conviene a la frontera? La economía del libre comercio y aquella economía planificada. De hecho, que hay grandes ejemplos en la frontera que nos señalan que la economía del bien común es una propuesta para que los grupos sociales, los grupos ambientalistas, los grupos que proponen una nueva gestión en el desarrollo de los pueblos y de la frontera, es la que más nos conviene. Y tenemos grandes experiencias en esta propuesta de la economía del bien común. Es economía del bien común cuando las comunidades administran sus acueductos por muchos años y hacen propuestas dentro de estos acueductos para mejorarlo. Es economía de bien común cuando estas comunidades fronterizas manejan varios viveros para la siembra de un desarrollo verde en la frontera. Es economía del bien común cuando las comunidades de la frontera se reúnen en sociedades ecológicas, se reúnen en agencias de desarrollo, se reúnen en coordinadoras ambientales para hacer propuestas y hacer una economía verde en la frontera. Esta reflexión que se realiza en este libro de la economía del bien común es lo que más nos conviene a nosotros, porque en la frontera podríamos decir que hay ejemplos de este tipo de economía en diferentes ámbitos de la economía. Desde la frontera de República Dominicana, culturólogo Chío Villalona. Gracias, Chío, por traer al recuerdo y la importancia que tiene la economía del bien común para todos. Y eso nos cuestiona cuando se dice de la honradez en el sentido más amplio democrático de la administración pública. Una propuesta que es muy leída en la frontera. Así mismo. Podemos... La defensa de la casa común, dice el Papa. La defensa de la casa común. Eso es economía del bien común. Asimismo, Chío, muchas gracias. Esperamos continuar en el próximo programa con tus certeros y acuciosos comentarios desde las voces de la frontera. Podemos escuchar también inmediatamente al otro colega, a José Luis Fernández desde la frontera. La voz de la frontera. Mientras tanto seguimos, estaba pensando, le estaba exponiendo a nuestro querido y apreciado amigo Nelson Suárez. Sí, no, y reiteraba el tema de la muestra que nos dan esos eventos naturales sobre las carencias que tenemos aún. Siempre hablamos de una economía en los últimos 20 años ha estado creciendo a un 5 puntos y tanto por ciento, con un esquema de redistribución de la riqueza muy desigual, muy desequilibrado, muy inequitativo, y se pone de manifiesto, es lamentable uno ver gente viviendo en las condiciones que vi en esas imágenes de televisión, en casa hecha con pedazos de latas de aceite, o sea, pone de manifiesto una realidad. Entonces yo creo que los gobiernos que han estado concentrando grandes cantidades de recursos, por ejemplo en obras muy faraónicas, en obras que tienen, como decía Pedro, un impacto de que la gente lo ve y eso es política. Claro. Hacer como un proceso de inversión para reestructurar los barrios marginados del país, yo creo que tiene que ser una cuestión que debe tomar cualquier gobierno, el que viene, porque debe ser un proceso de varios años. O sea, no es posible seguir viendo que tenemos gente
en el país viviendo en condiciones infrahumanas cuando nos ufanamos de ese gran desarrollo. Esa atención necesaria en los distritos municipales, en los municipios. Óyeme, cuando se habla de honestidad, hay que ver que honestidad es la distribución equitativa y democrática de los recursos públicos y la buena administración para todos, no para ciertos sectores. Una pregunta que hago a todos. ¿Cuál es la diferencia entre distrito municipal y municipio? Bueno, porque siempre hablamos de distritos municipales y municipios, pero no se aclara cuál es la... Sí, no, vamos a hacerlo. Y en qué te diferencia, pero sobre todo la diferencia, solamente como... Sí. Instrucción general. No, los distritos municipales son subpoblación y servicios. Subpoblaciones del municipio. Es como los barrios como en las ciudades. A las ciudades. O sea, son subdivisiones, pero en el caso del distrito municipal, políticamente hablando, es una unidad política, ya que tiene una cierta independencia en cuanto al ayuntamiento, que se le llama dirección. O sea, los distritos municipales tienen la oportunidad de elegir lo que se llama un director, en donde ellos pueden gestionar ese espacio. El municipio es amplio y tiene varios distritos municipales. O sea que todo distrito municipal necesariamente pertenece a un municipio. Sí, así es. Eso posiblemente sea producto de lo que yo llamo un proceso de descentralización anárquica que se produjo en el país. Un proceso de fragmentación Nelson, que han promovido los políticos. Es más, incluso se está dando procesos reversivos en algunos países. Como debe ser aquí. Porque la estructura de costos a veces no justificaba la creación del distrito. Sí, por eso, porque había bueno, todo el mundo estuvo de acuerdo durante un tiempo que habían unos niveles de centralización de la actividad pública, y entonces todo el mundo también se puso de moda el tema de la descentralización. Entonces en el país se produjo una descentralización anárquica, no solo a nivel municipal, sino que se produjo a nivel inclusive de instituciones públicas, que hay instituciones públicas que están quintuplicadas, porque ese es un tema, Nelson, de que yo iba a llevar los servicios, los bienes y servicios públicos más directamente. Ese es un tema, Nelson, que vamos a tener que abordar con más profundidad. Es lo que yo llamo descentralización. Tenemos con nosotros, desde las Voces de la Frontera, nuestro compañero José Luis Fernández. José Luis, adelante. Sí, buenos días a aquellas personas que siguen este espacio de economía, Su Mundo, por su canal multimedia Su Mundo. Igualmente para todos ustedes, chicos, que están ahí en el estudio y en la producción de este espacio. Y para todo el país y el resto del mundo. El tema de la semana trata sobre economía y finanzas, siendo la actividad turística junto a las remesas las principales vías de entrada de divisas, expresadas en miles de millones de dólares y euros, fundamentalmente en lo nuestro, como parte de la frontera, zona norte de Haití y de nuestro lado, línea noroeste. Tenemos que nuestra Constitución 2010 trata en el capítulo 3 sobre el territorio, en su sección 2, nos habla del régimen de seguridad y desarrollo fronterizo. Para ello, está contenido en el artículo 10 los mencionados sectores civiles y militares, quienes conjuntamente y de manera coordinada deben promover la producción y la inversión y el comercio. Todo esto llevado por medio al desarrollo de políticas de buena vecindad, libertad, democracia y la necesaria seguridad en los territorios ocupantes de esta archipolémica línea divisoria de ambas naciones. Ahora resulta que los mandos militares, policiales, sobre todo los militares, no son electos por el voto soberano de la población, por lo que su autoridad, si bien emana de la Constitución actual, sus actuaciones que puedan materializar estarán siempre bajo la discusión con las otras autoridades, las civiles. ¿Qué ha venido ocurriendo?
pues los milicos desde Santo Domingo toman decisiones superiores como la de hace esta semana hacia los oficiales responsables locales, los cuales cortocircuitan con las libertades y derechos ciudadanos. Ejemplo de ello son las fatuas, medidas de prohibición tomadas últimamente contra la visita al monumento de Capotillo. Señores, un lugar donde se realiza turismo cultural tanto por nativos como por extranjeros. Está prohibido la visita ahí. También otra de las medidas de los mandos superiores desde Santo Domingo es el tránsito en mototriciclo, que transporta mercancía comprada a comerciantes dominicanos. Los tumba a los visitantes de alguna mercancía que la quieren los puntos, que lo hacen los puntos de chequeo. Estas y otras acciones de parte de los organismos militares contraviniendo las decisiones y responsabilidades de ministerios y direcciones del gobierno le crean una imagen poco favorable o agradable a los cientos de miles de visitantes turistas dominicanos y extranjeros. Es bueno precisar aquí que Dajabón tiene más de 45 hoteles, 2 moteles y decenas de habitaciones de alquiler. Entonces, las cuales estas personas buscan para poder desplazarse de manera libre, comprar aquellos productos necesarios que se exhiben de manera pública en las calles y los mercados de Dajabón. Óigase bien, los mercados de Dajabón. Como espacio de televisión, Geoeconomía, Su Mundo, cree que deben revisarse los roles de todas las instituciones cívico-militares en la frontera, buscando con ello ponerlo de cara al artículo 10 de la sección 2 de nuestra Constitución. Si de verdad deseamos reducir los niveles altos de miseria, pobreza, como resultado de la baja inversión privada pública en la producción, el comercio, las cuales, si se produjeran, crearían las condiciones necesarias de retención para muchas familias y ciudadanos. Además, nos garantizaría lleguen miles de turistas cada semana a Dajabón y otras provincias de la línea divisoria fronteriza, quienes nos aportarían las divisas en dólares y euros necesarias para la inversión en los empleos en el combate de la reducción del atraso en la frontera. Hacen todos buenos días y muchas gracias. Cualquier pregunta, Luis, Pedro. Gracias, José Luis Fernández de las Voces de la Frontera. Gracias a ustedes. Siempre. Continuamos con su programa Geoeconomía, Su Mundo, con los temas internacionales que tenemos sobre el tapete, así como llevando a cabo Pedro, Nelson, Luis Humberto, la situación sui generis única de Donald Trump y cada vez más sus posibilidades. No obstante, hay comentarios y en radio, noticias particulares en algunos estados que hablan de la peligrosidad que sería la elección de Donald Trump para los demócratas y el sistema que lo enfrenta. O sea que es una situación muy, muy preocupante, Luis Humberto, que me gustaría que tú hicieras un comentario, porque es algo que está estremeciendo el status quo que teníamos de lo que era Estados Unidos. Te agradezco, pero yo preferiría que comentara Pedro el punto, porque yo quisiera referirme al discurso del día de ayer del jefe de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos. Perfecto. Donde puso al mundo a temblar. Bueno, bueno, evidentemente Donald Trump sigue siendo un fenómeno. O sea, es inexplicable cómo este hombre, a pesar de ser tan antisistema, o sea, ser totalmente lo contrario a lo que uno espera de un político
del sistema, vamos a decirlo así, siga teniendo esa fuerza que tiene a nivel de los medios. Es más, mientras más lo atacan, más crecen las encuestas. Es increíble. Se dio el lujazo de no ir al debate entre los otros 6 candidatos del Partido Demócrata, porque él dijo, ni sumándolo todito llega donde estoy yo. O sea, entre paréntesis, ha roto récord en términos de financiamiento de su propia campaña en Estados Unidos, concretamente dentro de las filas del Partido Republicano. Señores, insólito. Estaba haciendo, el debate se estaba haciendo. Y mientras se estaba haciendo el debate, estaba haciendo una entrevista. Más de 100 millones de personas vio la entrevista. O sea, superó al debate. Sí, triplicó el debate. Superó al debate. Entonces uno se pregunta, pero exactamente qué. Y lógicamente hay explicaciones. Donald Trump es una persona que aprendió a manejar los medios, sabe moverse en ese ámbito, y eso ha sido muy importante en la política norteamericana desde John Fitzgerald Kennedy. Y conoce los blancos de público de la población a los que él se dirige. Sí, vuelvo a captar que es un político que comprende, que entiende cómo manejar los medios de comunicación o cómo manejarse dentro de los medios de comunicación. Esa ha sido parte de su éxito. Y el mismo programa de él, El Aprendiz, que lo hizo tan famoso, o sea, era un empresario, pero lo lanzó mucho más al estrellato porque por la imagen que logró cultivar en él. Asimismo, continuando con ese tema, Luis Humberto. Porque tenemos asuntos de tiempo y seguro tal vez el colega Nelson quiera explicarnos. Solamente recordar que este es un programa que es abierto a las opiniones. Cada uno de nosotros puede expresarse con libre libertad, y también de que en modo alguno significa que necesariamente estemos de acuerdo, porque el objetivo es contribuir a través de informaciones, opiniones, a un esclarecimiento, a una ilustración de temas vitales. Por ejemplo, en el caso de Trump, que también es válido para la República Dominicana, muchas veces, que es un nivel de análisis que tiene su mérito, focalizarse en términos de personas. Pero realmente el análisis político implica de grupos de poder, donde tenemos una gran falta. Todavía no tenemos un solo analista dominicano de temas políticos que acompañe esos planteamientos de los conflictos políticos, los partidos políticos, la fracción entre los partidos, en función de grupos de poder. Entonces Trump no es Trump, son grupos de poder que están atrás de Trump. Y Trump tiene un apoyo fundamental, que es en el caso de esos grupos poderosísimos vinculados a la energía y vinculados también a los militares. No necesariamente que, digamos, los militares, el grupo de energía y el grupo financiero, tratando de simplificar. Y además de eso, hay una base social. Estados Unidos no es New York. Estados Unidos no es San Francisco. Estados Unidos no es Miami. Estados Unidos es fundamentalmente una población de carácter tradicional, donde en gran medida esa población tiene sus creencias evangélicas, creencias cristianas. Es un pueblo sumamente conservador y tiene importancia porque eso es lo que ha aprovechado la Suprema Corte de Justicia para desmontar todo este discurso que arrancó en el 1990 sobre la sociedad civil. Ha habido problemas contra el aborto, también en el caso de las armas que han ratificado, el caso también del medio ambiente, o sea que es una agenda que se está llevando a cabo. Y nosotros los migrantes también, ¿verdad? Los migrantes hispanos, así se nos identifica, lo cual es confusión en términos de si un hispano puede ser blanco, negro, en tal caso puede confundirse con afroamericano, como también puede ser mulato, que es un problema
un error que tiene la data de Estados Unidos, el censo de Estados Unidos. A ti un blanco de como la leche, si es hispano, se califica como hispano, pero no como blanco. Entonces, ¿cómo es posible en una encuesta que aparezca este tipo de problemas? Yo le hice la observación al censo de Estados Unidos. Querían conversar conmigo, pero yo no tengo inconveniente, es un asunto de ellos que lo tienen que resolver. Ahora, lo que sí quiero destacar, porque me parece sumamente importante en esa línea, que no solamente es una crisis de carácter político, institucional, del Estado de Estados Unidos, sino que es también una crisis económica. Y la muestra más palpable es el discurso que hubo ayer de parte de Powell, que es el jefe de la Reserva Federal, su banco central, que dicho sea de paso, es un banco de carácter privado. No se piense que es el Banco Central como República Dominicana. Y eso está de su propio origen en 1903. Y lo quiero destacar porque ahí hubo solamente un puntico. Él reafirmó de que se va a subir la tasa de interés. Y eso pone a temblar las autoridades del Banco Central de República Dominicana. Porque el Banco Central lo único que hace es ternar posiciones o asumir posiciones como si fueran papagayos, lo que diga la Reserva Federal. Entonces, no solamente hemos tenido equivocación, cuando había el proceso inflacionario se decía que no había inflación, y había inflación. Después se dijo que la inflación era de carácter temporal, y no se convirtió en temporal. Después se dijo que se iba a atacar la inflación, y la muestra más palpable es que este discurso se ratifica de que se va a subir la tasa de interés para contener la tasa de inflación. Pero en definitiva, no nos confundamos. Se sube la tasa de interés para atacar, demoler la demanda de consumo de los trabajadores. Que quede claro eso, que quede claro, que no aparece en los debates. Y mucho menos la propia prensa de Estados Unidos. Entonces, esto lo quiero resaltar porque prácticamente hay un encierro en la política del Banco Central de República Dominicana, sí, que quiere estar rebajando la tasa de interés cuando se le dijo que no había necesidad de estar practicando una política restrictiva. Y de hecho, han dado un viraje. Y además de eso, tenemos un problema en República Dominicana. Toda esa expectativa de alto crecimiento del Producto Bruto Interno se acaba de desmoronar. Total. Desmoronar. Esa pretensión de llegar al 4 o 5% del producto, eso no es viable. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Y es bueno que se sepa, esas autoridades del Banco Central tienen un gravísimo problema. Ya llegamos al billón de pesos. Un millón de millones de pesos en la emisión de certificados. Y eso es un pasivo. Y no hay respuesta. No hay respuesta. Y se vive cada vez teniendo una propaganda, a pesar de tener déficit de decenas de miles de pesos en la prensa, para hacerle propaganda al gobernador del Banco Central. Todo mi respeto al gobernador del Banco Central, pero está equivocado. Hay necesidad de cambiar el gobernador del Banco Central. Ha metido la pata permanentemente. Y si no resolvemos eso, preparémonos, porque aquí se está dando un tsunami a nivel del Banco Central, porque hasta ahora no tiene respuesta de dónde diablos van a sacar a resolver el billón de pesos que se han emitido a nivel de certificados. Y que no me vengan con el cuentecito de aumento de las reservas netas del Banco Central, porque también el Banco Central se ha venido endeudando en dólares, que es otra cuenta del pasivo en el balance del Banco Central. Pero ya volveremos sobre el tema. Nelson, tú tienes unos comentarios de Luis Humberto caliente. Bueno, hay muchas cosas. Yo ahorita decía que en República Dominicana no hemos puesto de acuerdo en muchísimas mentiras que hemos convertido en verdades. Y se repiten de manera muy, muy común. Entonces, la República Dominicana, la economía dominicana tiene retos de una magnitud extraordinaria en varios aspectos. Y estos retos se dimensionan, se potencializan ante los temas de incertidumbre a nivel internacional que hay. Y entonces el tema de que la economía dominicana y la República Dominicana tienen un vínculo demasiado estrecho con la economía internacional. Nosotros dependemos de 10.000 millones de dólares que remiten todos los años
los dominicanos que viven Que fuera. dicen que ya supera los 11.000 millones. Exactamente. Yo sigo diciendo, para mí el sector realmente poderoso y dinámico en la economía dominicana no es el turismo, aunque tiene una importancia relevante, porque los ingresos del turismo tienen contraparte de flujo también Sí, hacia afuera. nuestras Las remesas. remesas son el santo grial del crecimiento económico dominicano, Buena. porque son como el secreto. Entonces hemos estado buscando, y eso, yo estoy tratando de construir algunos datos estadísticos sobre un nivel de remesa que no se cuantifica, que es el que viene a través de las empresas de shipping. Ujú. Yo conozco familias que están alimentándose con cajas que le mandan prácticamente cada 2 meses personas del exterior. Y también Donde te viene aceite, te viene arroz, te viene sardina, te viene maíz, te viene todo. y ropa. Y ropa, te vienen electrodomésticos, te vienen de todo. Entonces, ese nivel de remesas, conjuntamente con el nivel de remesa formal que el Banco Central registra, Estoy en el que son lo programa. que yo cojo por los flujos normales, son realmente el santo grial del crecimiento económico dominicano. Y ahora, ¿qué está pasando? Bueno, ese informe de la Reserva Federal obviamente va a impactar sobre nosotros, porque va a impactar sobre el tema del costo de la deuda pública. Ya nosotros estamos dedicando prácticamente un 30% de los ingresos del país para el servicio de la deuda. El servicio de la deuda de este año equivale al presupuesto de salud y educación juntos. Entonces, Grave. la sociedad, el país, la República Dominicana tiene retos. Nos hemos estado engañando durante mucho tiempo, diciendo que estamos mejor que todo el mundo, que esta es la economía más fuerte de la región, que estamos de hecho en una convergencia de ingresos per cápita con la economía de Estados Unidos y con la de Arabia Saudita y con Que la de vamos a ser Qatar, una y con la- potencia económica, entonces, un país desarrollado. yo Dios sí mío, creo, con el yo poder de creo, Dios. y yo he dicho una cosa también que la repito aquí. No estamos ni tan bien como dice el gobierno, posiblemente no estemos tan mal como dice la oposición, pero sí tenemos grandes retos que enfrentar en la República Dominicana. Y lo que me preocupa es que el liderazgo político, el liderazgo empresarial, el liderazgo social están metidos en debates y en discusiones sin sentido, a veces muy orientados a los medios, a los multimedia y a las redes sociales. A veces yo me refiero de manera rara y digo redes sociales. Entonces, Está muy acertado. Primera vez que lo veo. entonces, sí, porque a veces la conducta de ese grupo masivo, más que de redes, son de redes sociales. De O sea, bombeo. los mensajes muy estridentes, estrambóticos, son los que tienen impacto y más view. Y los políticos y la clase política, y de hecho el gobierno repite mucho esto, se han adoptado a ese esquema de ese medios de hacer actuaciones para los medios sociales y no para resolver los problemas reales que tiene la República Dominicana. No, y también el liderazgo, y que tocamos el tema de la división territorial exagerada que tiene nuestro país, es una orientación hacia ir creando espacio a los políticos. Espacios a los políticos. Cada nueva división lo que se está justificando es porque se va a crear una infraestructura que va a estar cobrando, que va a estar recibiendo ciertos beneficios por la creación de ese territorio. Entonces, la orientación que se está dando es hacia ganar el espacio, hacia ganar la dirección de la subunidad. O no es hacia- ganar, secuestrar para los fines de beneficiar Pero- a partidos, pero a no. políticos, de partidos políticos, en perjuicio de las poblaciones, como bien señalaron hace un rato, lo que era un distrito municipal, un municipio, No, pero- la cabecera, la provincia. Es importante eso, porque cada vez más nos están descuartizando y muy certero lo que tú señalas. Sí, pero vuelvo al asunto. O sea, el recurso que pudiera estarse utilizando para resolver problemas se está destinando para pagar salarios a funcionarios que no están funcionando, porque están mal funcionando.
Es bueno señalar ahora que se habla de eso, de los recursos, Nelson, que se le paga a los funcionarios, a nuestros representantes, senadores, diputados, regidores. Señores, ¿y ellos hacen algún reporte mensual, por ejemplo, los regidores y los diputados, sobre su circunscripción, sobre la situación de esas circunscripciones que son sus votantes y a los que ellos dicen representar, para ver en qué condiciones se encuentran? Óigame. No, Luis, el sistema no está diseñado para eso. O sea, si el sistema estuviera orientado a que tú pudieras elegir a tu representante de forma directa, pero esos representantes, por lo menos los diputados, se eligen de forma indirecta. Pero yo creo que el tema, ¿verdad?, es muy importante y nos comprometemos a abordarlo con la debida profundidad, de acuerdo a este espacio. Sí, el tema internacional. Pero yo quisiera seguir con lo que toca, ¿verdad?, el tema, que son el aspecto internacional. Y quiero destacar el conflicto en el Sahel, que eso es esa franja que está al sur del Sahara, donde tiene implicaciones para República Dominicana, porque Kenia ya decidió intervenir en Haití. Lo único que hubo una precisión. Ellos están de acuerdo en intervenir, pero exclusivamente en puntos clave, en puntos estratégicos en Haití. Es decir, no un enfrentamiento directamente para acabar con las bandas, que eran las expectativas que se habían creado, sino que ellos van a vigilar, a brindar una mayor seguridad de la que está brindando el gobierno, por la precariedad que hay, a esos puntos tales como plantas de energía eléctrica, que dicho sea de paso no están funcionando porque no hay energía en Haití, la toma de agua, esos almacenamientos de combustibles, aeropuertos, también puntos clave como son principales centros de hospitalarios, pero hasta eso se ha reducido. Pero la habilitación de los puertos marítimos, que hay que hacerlo en Haití porque todo entra por los puertos marítimos locales, dominicanos. Bueno, hay varios puertos que son clave. Está el puerto de la Fitó, donde entra una parte importante de la carga, que es un problema porque habría que hacer giro y el costo aumenta, pero también tenemos el puerto de Cabo Haitiano, que tiene una limitación de carácter geográfico, no pueden entrar grandes embarcaciones. Por eso es que cuando se habla de transporte de combustible, no se aclara, pero siempre se habla del puerto, de la parte del sur. O sea, hay que atravesar Haití, porque la Fitó no brinda, el puerto de Cabo Haitiano no brinda esas facilidades por ser una bahía, y solamente pequeñas embarcaciones son las que pueden entrar. Sí puede entrar, aunque parezca paradójico, submarinos, porque son aguas sumamente profundas. Eso es Fort Liberté, aquí abajo por Manzanillo. Ese no está funcionando, ese puerto. Bueno, estamos hablando del principal Cabo Haitiano, donde hubo compromiso de parte de Estados Unidos de que iba a hacer una remodelación de 200 millones de dólares, después se rebajó a 150 millones de dólares y prácticamente ya eso ha venido bajando el presupuesto. Para hacer una remodelación, no sé, no conozco, solamente tengo la información general. Y dicho sea de paso, todas esas expectativas que había de que Kenia asumiera un rol, aunque ha habido posibilidad de Senegal, que es una neocolonia francesa donde hay tropas francesas en Senegal. No es casual que Senegal se haya hablado de la posibilidad, no hay ningún compromiso junto con Kenia. También se ha hablado de Nigeria, comentarios, y otros países tales como Jamaica, Bahamas, etcétera, pero no hay todavía una decisión definitiva. Tanto más que ya hay un rechazo de que se utilice los cascos azules, que es la fuerza realmente de la ONU, donde contaría con un apoyo del Consejo de Seguridad, y ahí estaría que es muy difícil de lograr tanto el voto chino como el voto ruso, y aún la misma intervención de carácter multinacional, aunque esté Estados Unidos, Canadá, también tendría que contar con el apoyo
del Consejo de Seguridad. O sea que ahí tendríamos otra vez el problema de que no se cuenta con votos chinos ni votos rusos. Tanto más con esta situación de descalabro de todo el Sahel, donde estamos hablando de decenas de países y las mismas contradicciones que hay. Y problema, mire, lo de Haití es una uvita sin semilla en comparación a lo que está ocurriendo en Sudán. En Sudán, señores, hay 5 millones de personas desplazadas. Estamos hablando de millones y millones de personas que están pasando hambre, no literal, no desnutrido, no, hambre. Estamos hablando de un enfrentamiento a nivel del propio Sudán y además entre los dos Sudán, porque el país se ha partido en dos. Entonces, en esta situación, como yo señalé, que fue una de las hipótesis, formulaciones esbozadas en el programa anterior, se quiere desplazar el conflicto de ese teatro de guerra donde están envueltos las grandes potencias, Rusia, China, el mismo, ahora no sabemos el destino inmediato del grupo Wagner, junto con Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia. Entonces desplazar ese teatro de guerra a la isla de Santo Domingo y concretamente Haití, con el agravante de que hay presencia del ejércitos islamistas, no solamente de Boko Haram, sino también de grupos vinculados a Al Qaeda y otros grupos paramilitares. O sea, estos son los demonios que se están desatando no solamente en África, son países con alta tasa de desempleo, mucho más tasa de hambruna, tasa de pobreza, tasa de miseria, y eso es lo que de una manera u otra se quiere desplazar, lamentablemente, para Haití, y nosotros podemos tener las consecuencias y los impactos del lugar. En el bloque que con los economistas y profesores Nelson Suárez y Hernán Rodríguez y nuestro coordinador general Luis Humberto Vargas comentarán sobre las elecciones en Argentina y el anarcocapitalista Javier Milei. Hernán. Buenos días, Luis. Buenos días. Buenos días al maestro Nelson Suárez, el maestro Luis Vargas. Gracias nuevamente por invitarme a este programa, muy ya conocido, muy visto por toda la teleaudiencia. Mira, entiendo de que hay una mano oculta que está trabajando esta situación que está pasando en Argentina. ¿En qué sentido? Quiero explicarme brevemente. Número uno, por vía de los medios de comunicación, específicamente las redes sociales, se ha estado manejando a un personaje que le llaman Milei, ¿verdad? No recuerdo el nombre de él. ¿Cuál es? Javier Milei. Que yo entiendo que es un mesías más. América Latina está llena de mesías. Algunos han llegado al poder, el chavismo, el frente, en el caso de Nicaragua, pero hay mesías de izquierda y hay mesías de derecha. Vimos el caso de El Salvador, un mesías de derecha, y ahora viene este mesías de derecha que le llaman Javier Milei. ¿De derecha o ese no tiene como posición más allá de la derecha? Yo se le he puesto de derecha porque sus argumentos son los argumentos neoliberales, como entre comillas le dicen, nosotros le dimos austriaco, o le quiero aclarar que anarcocapitalista, no narcocapitalista. Anarquista, anarquista. Sí, que para que la gente, como esto es un programa, para que la gente entienda de que no estamos diciendo que él tiene que ver algo con el narcotráfico, sino que es un anarquista del capitalismo porque quiere hacer cambios muy estructurales principalmente en la estructura gubernamental y en otras situaciones dentro de la Argentina. Se lleva mucha confusión con esto porque se habla de elecciones de Argentina y verdaderamente ha habido unas elecciones de Argentina, pero las elecciones que se hicieron en Argentina era para definir candidatos
a la presidencia. Inclusive me dicen que está candidato a gobernadores y legisladores y todo eso. Entonces, él no es el presidente, él ahora tiene que empezar una campaña política, pero él ha empezado esa campaña política, no la va a empezar desde ahora, ya la tiene en los medios de comunicación, ya tiene un discurso cambiante sobre lo que él considera que debe ser el Estado. Sobre lo que él considera que debe ser el Estado, está diciendo que la crisis económica que está pasando ahora mismo Argentina, el culpable y la situación de culpa de eso ha sido por el Estado, es decir, que el Estado es el culpable. Y yo no digo que el Estado no tenga la única responsabilidad que se entiende que se le puede acumular al Estado, específicamente del presidente actual, es que heredó una crisis del gobierno anterior y no la ha podido saber manejar. Permíteme, sin tratar de que no puedas continuar con tu brillante exposición, pero también una preguntita que me surge. ¿Por qué es importante que nosotros tratemos el tema de las elecciones, recientes elecciones argentinas y concretamente del éxito que tuvo el primer lugar en esas primarias en República Dominicana? Yo entiendo que es importante porque se está dando ese fenómeno en América Latina de que llegan candidatos a la presidencia o que aparecen candidatos a la presidencia, ya sea con discurso de izquierda o progresista o con discurso de derecha, que quieren reformar el status quo que hay en ese momento. Y cuando esos candidatos llegan al gobierno, llegan a tomar el gobierno y quieren hacer ciertas reformas, empieza lo que la llamamos la anarquía, pero ya no la anarquía de cambio, sino la anarquía y la ingobernabilidad en nuestras países. Y muchas veces no se resuelve ninguno de los problemas que ellos decían resolver, sino que se complica la cosa. Ya tenemos experiencia que yo no quisiera mencionar. Yo entiendo que por ahí es la cosa. Hay que evaluar nuevamente, es decir, han aparecido otros, no se pudo hacer el análisis previo, pero ahora que tenemos las redes y ahora que él está en las redes, creo que resulta muy importante hacer el análisis previo de por qué estos discursos muchas veces la población lo asume, a pesar de que son discursos, como dicen, anarquistas en ese sentido, pero la población lo asume y la población hasta lo defiende. Cuando ese hombre, cuando el señor Milei se anunció que él había ganado la candidatura, yo hice unas observaciones, no las puedo decir por aquí porque le dije cosas, ¿me entiendes? Que Despectiva, como el pelucón, loco, todo eso. Entonces y por las mismas redes me respondieron de una forma de apoyo increíble. Sí, que llegue él, aunque sea de esta forma, porque él tiene este discurso, va a hacer esto, va a agarrar el Estado y lo va a acabar. La gente tiene que entender que es el Estado. El Estado no es un ministerio. El Estado no es un cuartel de la policía. El Estado no es un ayuntamiento. El Estado es una organización dirigida por hombres y mujeres. Si esos hombres y mujeres no tienen la capacidad de dirigir la estructura estatal, usted le puede poner un solo ministerio, si cree que con un solo ministerio se va a resolver la cosa, y si no tienen las capacidades, y si no van a resolver, no van a poder resolver ni con uno ni con 1 millón de ministerios. Nelson, es una oportunidad que nos deja caliente la pista. Sí. Bueno, miren, hay, como decía Hernán, no es solo el tema de Mesías o de populismo, que hay otro enfoque. En el caso de Milei a veces quieren quitarle el apodo de populismo de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo. Hay en el mundo, como estábamos hablando hace un momento, un gran proceso de cambio, de transformación, de ruptura de paradigma, de cuestiones que son a veces que no nos las imaginábamos que podían estar pasando. A veces no sabemos si el centro de la atención es la tecnología o es el ser humano,
O son lo que tú llamaste, Nelson, las redes sociales. Las redes sociales, exactamente, se opera mucho en función. Entonces, yo viendo todo el caso de Milei dicen que es un economista con aspecto de rockero, muy desparpajado, su vida personal. O sea, su centro de atención son 4 perros que tiene. O sea, como las grandes masas de votantes, aunque sí, luego le voy a vender una tesis de que al final terminan siendo expresiones de minoría. Y ahorita con los datos de las elecciones argentinas, le voy a expresar que son minorías. Es más, en gran parte del mundo están gobernando minorías. Ecuador, Guatemala, ¿qué acaba de pasar? 25 o 26 candidatos. Ninguno pasó del 15%. 10, 12, 3, 4, 2. Entonces, ahora discutieron entre dos que sacaron el 15% y el 15% cada uno, que fueron los que más sacaron. Entonces, al final lo que va a salir de ahí es un gobierno de minoría. Por más que tú me digas que es de izquierda, que es derecha, que es progresista, que es socialdemócrata, que es... Porque además se ha producido una especie de nivelación de las ideologías. Ya yo no sé quién es quién. Porque hay un izquierdista que me dice que izquierdista y actúa como uno de derecha. Hay uno de derecha que actúa como uno de izquierda. Este mismo sujeto, Milei, tiene muchísimos planteamientos que son compartidos por la izquierda más radical y él lo defiende. O sea, ese tipo de cosas son las que tenemos que tomar en cuenta para entender este nuevo esquema que se está dando en la política. Vengo a sacar a estos delincuentes a patadas. Voy a bombardear el Banco Central. O sea, son cuestiones que en un término político, un término de un equilibrio, yo creo, y ojalá que aparezca un movimiento para yo adherirme a él, de lo que yo le llamo, siendo un poco aristotélico, movimiento del justo medio. Porque ahora que tenemos extremos. Entonces yo me he dado cuenta, en la historia, venimos estudiando, lo que hemos estado estudiando economía, hemos venido estudiando toda la teoría de Marx, la teoría, todos los planteamientos de David Ricardo, ya los Neo, Kalecki, esto, hemos venido, y al final llegó un momento, Keynes, que yo agarré todos los libros y todas las cosas que tenía de toda esa doctrina y la aparté y dije, bueno, déjame empezar a pensar por mí mismo y a ver el mundo desde mi óptica, aprendo de cada uno de ellos, saco los elementos que son positivos, pero ya ahora no tengo una distinción ideológica. Yo no sé ahora quién es quién ni cuándo es cuándo. Y eso está pasando, por ejemplo, a nivel de la música. Hay un nuevo liderazgo totalmente desordenado que promueve las cuestiones más bajas que así se puedan ocurrir. Pero esa gente tiene seguidores masivos. Por millones de gente. Un tal Bad Bunny que ha juntado más seguidores que todos los otros artistas hispanos que han habido hasta ahora. Y cuando tú te sientas y escuchas la música, las letras, tú dices, pero ¿qué es esto? Bueno. Así en economía, como tú bien señalaste, lo que antes conocíamos hasta hoy como redes sociales, tú muy certeramente, óyeme, redes sociales. Por ejemplo, lo primero que debía hacer Milei, si él es libertario, como dice, soy un liberal libertario, anarquista de mercado, óigame, estas son las definiciones que él ha hecho él mismo de él. Él se autodefine. Si es así y es tan libertario, lo primero que él debía estar negándose es el aspirar a la presidencia. Porque a la que presidencia de que él está aspirando, de un Estado. No es de un Estado que está aspirando. Estado, sí. Entonces, de un Estado federal. Fíjate que el liberalismo originalmente tenía un enfoque progresista cuando surgió, porque el liberalismo en alguna medida estaba contra estos reyes y estas monarquías, y posiblemente la Revolución Francesa se armó, Luis, que domina mucho más que yo los temas históricos, sobre la base de la libertad y el... Ahora, de ahí a tú caer a un esquema de prácticamente subvertir todo, tú le estás diciendo a la gente y a la gente que lo sigue, desordene todo. Entonces, si usted es libertario, usted no debía ni siquiera estar aspirando a la presidencia,
Porque ¿cómo te va a gobernar? ¿Cómo usted va a aplicar la doctrina que está planteando si usted se está planteando dirigir un Estado? Entonces lo primero que debía hacer un libertario es decir, no creo un Estado anarquista, realmente no hay Estado, todo el mundo que haga su propio esquema de gobierno y de gestión, pero eso es imposible, por Dios. Eso ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tú me estás volviendo la humanidad, bueno, a menos que no estemos en la historia, no sea una especie de círculo que sale a un punto, y yo creo que no es así, que sale a un punto y vuelve a ese mismo punto. Entonces estamos volviendo a las épocas de la caverna, donde la gente no tenía ningún tipo de orden, no había ningún tipo de reglamentación, y es mentira que vivir así, en esta situación, es una cosa que sea buena. Entonces, este sujeto es a veces representante, porque hay grupos, como decía Luis ahorita, que promueven ese tipo de cosas. Hay gente que tienen medios grandísimos. Hay un señor que es uno de los ideólogos de Donald Trump en Estados Unidos, que no recuerdo el nombre ahora, que actúa muy por debajo, pero que tiene una influencia, que tiene movimiento a nivel mundial en muchísimos países promoviendo este tipo de cuestiones. Entonces, pero al final, lo que me dicen los datos que yo tengo de la demografía electoral de esa, como se llaman, que es bueno la aclaración, primarias abiertas y simultáneas obligatorias, le dicen paso en Argentina, que son las elecciones previas para elegir los candidatos presidenciales y legisladores. Milei en las elecciones últimas legisladores, fue diputado y ganó un 17% de las elecciones en Buenos Aires. Y ahora mismo acaba de ganar el 49% de las demarcaciones. Y paradójicamente, en los barrios, en los sectores, en la provincia más pobres. O sea, como un libertario, como un liberal o un liberalista extremo, que normalmente lo que dicen, bueno, los pobres, se joda a todo el mundo ahí, y sálvese quien pueda, en función del mercado, obtiene las mayores votaciones en ese sitio. Ahora, ¿qué pasa? Milei sacó 7.2 millones de votos de una votaciones, que eso me llamó mucho la atención cuando la instancia de Luis me puse a estudiar el tema. Sí. De una población registrada de 35 millones. Sí, pero no votaron los votaron 23, un 69, exacto. Prácticamente más de un 30% de atención. Ese 30% de atención son 11.7 millones de personas. Si yo asumo que la mitad de ese 11.7% que se obtuvo es obligatorio atención por enfermo, porque no pueden ir a votar, porque me quedan otros 5.8 millones de gente que no votó, y hay 1.150.000 que votaron en blanco, porque se permite ahí el voto en blanco. O sea que yo tengo que los mismos 7.1 millones que sacó Milei hay de atención real. Y entonces cuando tú sumas los otros candidatos, todos juntos ellos, el peronismo, por ejemplo, que tuvo con Sergio Massa un fracaso, y con varios, el peronismo está atomizado. Las pocas fracciones de izquierda que hay, progresistas, sacaron 0.79, 1.1. O sea, y entonces la derecha representada del presidente anterior, con Patricia Burri y Larreta, sí, ellos fueron los que quedaron después de Milei con un 28.3% de la votación. O sea, aunque todo el mundo está celebrando a Milei, al final es un candidato de la minoría. Cualquiera me dice, bueno, pero este tipo está loco, si fue el que más votos sacó en la primaria abierta. Ahora, pero ¿qué pasa? Él tiene 7 y hay 24 millones de gente que votaron casi. Él es un 25, un quinto del reto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que alrededor de ese planteamiento se nucleó todo lo que están aburridos con la clase política tradicional
con la clase política corrupta que ha habido en Latinoamérica y en la mayoría de los países donde entonces ese movimiento social de aburrimiento no es un voto que están de acuerdo con lo que ese loco está planteando. No, por Dios. Es un voto de asqueante, de decir, mira, te voy a castigar y que venga, como decían aquí, que entre el mar. ¿Cómo era que decía cuando que entre el mar? Vázquez. O acuérdate el tiempo de Hipólito que hubo un concurso en Montecristi con el diablo y le ganó el diablo en la votación. Horacio que entre el mar. Horacio que entre el mar. Entonces, eso es lo que está haciendo esa masa que se adhiere a ese tipo de planteamientos que al final son irrealizables en términos de la práctica de las sociedades. Y entonces lo que hacen las sociedades es que se meten en unos proyectos de esos mesías, de esos salvadores, que terminan, yo me acuerdo, y para mencionar el tema, que Mr. Trump dijo cuando subió en su primera presidencia, hacer América grande, y convirtió a América en una república bananera, donde se asalta el Congreso igualito como lo hacen aquí, y la liga municipal entra en todo. O sea, entonces, lo que hay aquí que estudiar, y es un elemento Luis y don Luis, Ambos Luis. Hernán, Ambos que dos. tenemos que tener que ponernos a ver, porque solo le echamos la culpa de todos estos problemas al liderazgo. Pero hay un problema en la masa, la grande masa. Hay un problema porque son las grandes masas las que están eligiendo a toda clase de locos. No, así mismo. Y vuelvo como tú los bautizaste. Los grandes influencers de las redes sociales, que ese es el comportamiento. Quisiéramos aprovechar, Luis Humberto, Sí. brevemente. Sí, antes de la pausa, quiero dar algunas informaciones y felicitarlos a ambos por su Precisión. entrada, exposiciones. Lo primero es que estamos delante de un movimiento de carácter internacional. Eso ustedes lo han dicho, pero hay que puntualizarlo. No es casual que Bolsonaro, dirigente de extrema derecha, le brindara el apoyo antes de las elecciones, días antes de las elecciones, a Milei. También Capps, que es otro líder de extrema derecha, ultraderechista, ultraconservador, que es en Chile, donde hubo un caso similar. Estamos hablando de que Milei se ha vinculado a fuerzas de ultraderecha en España, caso de Vox, que es un partido político. Llegó a México también la misma fuerza y cuenta con apoyo de esas fuerzas que están, inclusive Rusia, que han estado abanderándose, comulgando con posiciones comunes con la gente de Le Pen, que es un movimiento de extrema en derecha. Francia. Como yo dije, son 50 años donde estos planteamientos de carácter económico se llevan al extremo. Entonces, de los Chicago Boys, que fueron la gente que asumió el poder en Chile hace 50 años y conllevó a decenas de miles de muertos, pues fue una dictadura que se reimplantó. Muy orgulloso Pinochet, pero cuando lo agarraron preso en Europa, estaba llorando. Eso es lo primero. Lo segundo, que hay unos planteamientos que se llevan al extremo. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que es la realidad. Usted necesita una gestión monetaria, la que sea. Usted plantee que va a desmantelar el Banco Central. Lo va a bombardear. Lo va a bombardear, pero eso es un planteamiento bien claro. Pero al principio lo dijo que lo iba a hacer de una vez. Ya dijo que habría que esperar un tiempo y ya habría que esperar varios años. Esas son, porque una cosa es lo que se dice en periodo electoral, que todavía se está en periodo electoral, y es bueno que se aclare que si hay tres fuerzas con más o menos el mismo %, es posible. El discurso es para ganar view. Exacto. Bueno, Las redes. es posible que en la primera vuelta, porque para ganar las elecciones se necesitaría
que cualquiera de esos candidatos obtenga 40% en esta ronda que viene. Si obtiene 40%, no hay segunda ronda. Pero si cualquiera de estos tres obtiene, porque todos vuelven otra vez a elecciones. En octubre. Entonces, si ninguno obtiene el 40%, habría que celebrar una segunda vuelta. O sea, porque a veces se confunde, esas primarias no son elecciones generales. Son elecciones generales. La otra información que nos puede ayudar a entender, estamos hablando del Banco Central, que aquí hay un grupo en República Dominicana que se ha quedado callado, que cuenta con el apoyo, y es bueno que eso se sepa, con autoridades oficiales, inclusive de sus máximos representantes, está ocupando puestos en el Estado dominicano. No quiero hacer una alusión de carácter personal, pero es bueno que se sepa que son planteamientos de que hay que barrer con el Banco Central. El Banco Central ha mantenido un silencio sepulcral con respecto a estos planteamientos. Y de hecho me llama la atención, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, que en los últimos días hay una campaña a todo dar para sobresaltar la labor supuestamente positiva del Banco Central. Eso usted lo puede confirmar prendiendo su televisor y prestando atención, no solamente a canales de televisión, sino a emisoras de radio. Sí. Quisiera señalar brevemente, ya que mencionaste lo del Banco Central, pero recuerdo en una época que se decía que el Banco Central debiese de empezar su camino para que sus funciones respondan específicamente para lo que fueron creadas, y que un personal que sobrepasa, tengo entendido, los 1.700 empleados, puede funcionar con 600, 700 o menos personal. Entonces, y de eso, Héctor tiene, la confianza, el gobernador tiene mucho conocimiento al respecto. O sea que se ha convertido en una institución clasista donde muchos aspiran para tener un buen salario y un buen retiro. Entonces, todo eso amerita no cambios, sino transformaciones, Luis Humberto. Sí, ya hemos hecho alusión y se esperaba que al 75 aniversario hubiera sido una buena ocasión para hacer esa renovación. Y también aquí se habla de postergación del pacto fiscal, de una ley de política fiscal, pero no hablamos del Código Monetario, que es una reforma más urgente que la de la misma política fiscal. Pero nada, continuando. Entonces tenemos un problema ahí. O sea, ¿qué dice el Banco Central? Porque tú estás hablando de fuerza, que el grupo CREES es hermanastro de todas estas posiciones, ha mantenido un silencio sepulcral. Usted va al cementerio esta noche a las 2, 3 de la mañana y hay más ruido que el silencio que está llevando a cabo el CREES, que en tal caso es de esa corriente austríaca que está emparentada con los libertarios. Está de más decir que eso es un abuso, el uso del libertario. Los libertarios es un movimiento político de carácter anarquista que plantea un orden, una visión diferente, pero sin el Estado, porque dice que el Estado es opresor. Entonces se ha utilizado una mezcla para confundir la población. No son anarquistas, porque en definitiva no solamente que va al Estado, sino que quiere mantener el Estado, ese Estado capitalista, aunque sobre la base de un mercado totalmente libre. Pero venga acá, ¿y cómo usted me va a plantear? Si es mercado libre, y él mismo lo ha dicho, este candidato, una venta pura y simple de órganos del cuerpo. O sea, que usted puede ir al mercado, comprarse un ojo, comprarse un riñón, comprarse una pierna, comprarse lo que sea. Y esto está libre. Después él comenzó a recular. Y también, que también se ha sacado de los medios de comunicación, una posición de que los hijos se pueden vender. Porque si usted es propietario del hijo, usted vende lo que le da su bendita santa gana. Y eso
es posible porque se ha mantenido un silencio en medios de comunicación internacionales y también en medios de comunicación en Argentina. Y dicho sea de paso, quien lo apadrina es uno de los hombres más ricos de Argentina, más poderoso de Argentina, que mantiene monopolios. O sea que no estamos hablando de libertad de mercado. O sea que es un farsante. Finalmente, también quiero anotar, y solamente como dato, él dice que la justicia social es un robo. Es un robo, oiga bien lo que le estoy diciendo, que es un robo. Entonces, ¿cómo puede ser que la justicia social es un robo? Porque él dice que se le quita a uno para dárselo al otro. Solamente eso. Quiero señalar, los capitalistas, ¿verdad?, que es lo que él no conoce, los propios datos de Argentina, como tampoco conoce a Alberdi. Los planteamientos de Alberdi no es cierto. Y otro día podemos hacer un programa sobre la base de las obras completas de Alberdi, el argentino, que él le sirve de base, porque se ve que no conoce a Alberdi. Estamos hablando de los capitalistas, subieron el valor agregado con respecto al Producto Bruto, pasaron de 40 a 45%. Es decir, que hay una confirmación entre 2016 y 2022 de alrededor de un 5%. Mientras que los asalariados bajaron del 52% al 44%. Es decir, que hay un proceso, no importa que sea con peronistas, con Macri, el nuevo peronismo, de que él lo único que ve es que se le está quitando a la gente, a los ricos, para darse a los pobres. No, los ricos son los que están aumentando el ingreso. En tal caso se convierte en un farsante. Y finalmente, es bueno señalar que la parte restante que le corresponde a los cuentapropistas, al Estado, pasaron de 8% a 11%, que es el apoderamiento que ha habido del Estado. Entonces, con numeritos, no que él dice que tiene los números, no, vamos a discutir con números. Es un farsante como político, porque incurre en la mentira para lograr obtener apoyo político. Yo voy a decir alguna cosa fundamentalmente vinculado a lo que tiene que ver con el apoyo a ese tipo de corriente. Yo sigo insistiendo que en el fondo son minoritarias, con los datos que tengo. Es decir, de 35.4 millones de votantes, votaron 23.7 millones. Y dentro de ese esquema, entonces, el candidato Milei saca el 30,04% de esos votos. Las dos fuerzas que han sido tradicionalmente quienes han contendido en Argentina, que son el peronismo y la derecha, que en este caso presentó dos candidatos, a Patricia Bullrich y a Larreta, que fueron, Patricia Bullrich le sacó un poco más de votos, pero ellos dos juntos suman un 28%. Larreta está del lado del peronismo. Larreta es más, o sea, es menos conservador que... entonces, hay alrededor de 7 millones, 7.5 millones de argentinos que decidieron no ir, o que decidieron echar un voto en blanco, 150.000, y no quiero ninguno. Por lo tanto, la tesis mía, Milei no tiene una gran organización electoral, parece ser, sino que tiene un impacto en un segmento de contento de la población, aburrido con el comportamiento de los políticos tradicionales y con la corrupción que normalmente se genera alrededor de los políticos tradicionales, que ha dicho, bueno, venga cualquier loco para salir de los otros locos. O sea, estamos aquí, una lucha entre peores, no una lucha entre los mejores. Tengo una pregunta para que vaya en la línea. Tiene que ganar uno. Ok, ese es necesariamente tiene que ganar. Ese es el gran reto de las próximas elecciones en octubre, que son las elecciones verdaderas, como decía Hernán, porque estas fueron una primaria. Y el tema que está planteado ahora aquí es que hay una reestructuración de fuerza. Por ejemplo, yo pienso que un grupo de peronistas que sacaron entre un 8 y un 9% de los votos, me supongo que ellos se realinearían con Sergio Massa,
el actual ministro de Economía, que es el candidato de la alianza. Escúchame que del también te hago peronismo. otra preguntita, porque es importante en el debate electoral ahora mismo en Argentina, que es el caso de la inflación y el caso de la dolarización. Ahí está. Que yo sé que tú tienes un conocimiento, porque tengo entendido que para dolarizar se necesitaría una devaluación de 10.000 pesos por dólar. Si Argentina no tiene capacidad para dolarizar, porque tú dolarizas cuando tú tienes una reserva Monetario. fuerte. Y Argentina tiene problemas, porque en Argentina la tasa de cambio y la inflación son Oficial cada ahora vez... mismo en 345 pesos. Habría que llevarlo a 10.000 pesos por dólar. Sí, pero entonces eso prácticamente tú barrerías toda la riqueza de los argentinos que tienen su riqueza Los empresarial en pobres, pesos. porque es lo que tienen afuera, tienen millones. Ya la sacaron. Entonces, el planteamiento de dolarizar inmediatamente es una cuestión que no tiene sentido. No tiene posibilidad. Bueno, tú podrás hablar de controlar el déficit fiscal. Eso sí tú lo puedes hacer. El tema que en Argentina la política de welfare o de estado del bienestar ha estado de los tiempos que Perón la impuso en Argentina, tiene mucha incidencia. Pasa lo mismo que en República Dominicana, donde cerca de 5 millones de dominicanos viven del Estado, o de lo que le da el Estado por cualquiera de los programas de solidaridad, o por lo que trabajan en el Estado, o por lo que están vinculados al Estado. Entonces, eso es un tema que te plantea. Cuando tú tienes una situación así, con un Estado tú reducir el déficit fiscal no es fácil, porque tendría entonces que afectar muchos de esos programas sociales, que sobre todo dirigidos a la pobreza. Posiblemente muchos de esos programas sociales aquí en muchos sitios tengan que reformarlos, porque son programas normalmente muy clientelares, muy clientelistas, muy de que, por ejemplo, ahora aquí yo digo que en alguna medida hay una política fiscal medio populista, en el sentido de que a todo el que le pasa algo, se te ahogó el carro, yo te lo salvo. Se te quemó la casa, yo te la compro. O sea, son un Estado que recurra a eso. El Estado debía tener mecanismos formales para darle asistencia a la gente cuando tiene esas dificultades, esa catástrofe y eso. Pero se ha convertido en que todo, para el Día de la Madre, tengo una cosa, para que vaya a la escuela, toma 1.000 pesos, y que vengan todos por cada muchachito. O sea, son políticas realmente populistas que no se fundamentan en ningún tipo no tienen base, y no son inclusive estratégicas, no son de largo plazo, son muy clientelares, muy políticas. Entonces yo creo que en Argentina es muy complicado tú reducir el déficit fiscal, que es donde hay un gran problema, porque es un déficit muy grande. Que dicen algunos que fue producto, según Ricardo Foster, que antes las elecciones se decidían entre los centro derecha y los centro izquierda, pero que ahora se han partido en tres, sí. Y que señala que el pronóstico, aunque muy difícil, puede presentar uniones perversas, pero para que Javier Milei no salga. Y creo que porque la es una observación bomba que hace Luis del tema económico es fundamental en el resultado. Eso es básico. Porque es que hay una inflación galopante, una inflación que cada día es mayor, y entonces la gente, al final, la sociedad común actúa en función de su bienestar en términos de bienes y servicios que puede adquirir. Una información que es importante lo que tú dices. Actualmente un sueldo de 350.000 pesos, si se aplica la devaluación, estamos hablando no solamente de base monetaria, sino los pasivos del Banco Central, conllevaría que el que está ganando aproximadamente, qué sé yo, $350, llevaría a $35 por mes. Inclusive un salario por debajo del que se está pagando en Cuba, que es un problema que no ha habido manera de resolver, porque en Cuba se entregan los servicios sociales, como el caso de vivienda. O sea, que es una situación, o sea, seria. que Tú bajar a ese nivel a una sociedad a los argentinos de la pobreza a una extrema miseria. Sí. Realmente yo creo que aquí el mensaje quienes debían, no sé cómo ni quién lo va a llevar a esa gran masa de contenta, a que trate con cómo tú concientizas a esa masa
de que debe ser posiblemente más racional en su mecanismo de elección. Porque es que se está repitiendo en demasiado parte en el mundo. El que las masas descontentas, por una rabia, agarran a cualquier loco y lo convierten en una figura presidencial. Eso como para dijo mí Horacio, que es preocupante. Yo podría ser que se vea esto como elitista, pero realmente me preocupa que la gran masa en todas partes del mundo están convirtiendo en figuras y en líderes a locos, a gente sin principio, a gente sin valores de ningún tipo. Ya no por ideología, sino que ya no tienen ni siquiera ideología. Bueno, esa es mi gran preocupación. Yo quiero centrarme no ya en lo que ustedes están hablando, sino en las coyunturas que hace que estos, yo le he denominado y mucha gente le ha denominado mesías de América Latina, ¿verdad? Hablo en plural porque el fenómeno no ha pasado solamente en Argentina, sino que en otros países de América Latina, inclusive en tiempo atrás, es decir, en años atrás, con la Guerra Fría, pues aparecieron pues estos mesías, claro, con cosas diferentes. El Perón entiendo yo que fue un mesías. Eso, claro, la ideología y la estructura de Perón pues es muy diferente, y la coyuntura cuando el peronismo nació es muy diferente a la situación que se está viviendo ahora, pero en su momento fueron mesías. Y de Benito Mussolini. Y de Benito Mussolini también. Ahora, entiendo yo, inclusive se convirtieron en dictadores, se convirtieron en personas que porque llevaban comida a las mesas de esa población, entendía que cualquier cosa que se hiciera en esos países tenía que estar con el visto bueno de ellos. En el caso de ahora, fíjense cómo estos mesías llegan cuando hay coyunturas económicas y políticas en esos países. Primeramente, hay una crisis económica, ¿verdad? Ya aquí ustedes la han explicado. Entiendo de que la crisis... Un puntico ahí, que bueno que tú nos aclares. Estamos hablando de una debacle del peronismo, un fracaso. Exactamente. Hay una debacle de una de las fuerzas más importantes de ese país, Argentina, que es el peronismo, ¿verdad? Entonces hay una crisis económica, y esa crisis económica no sé si llevó a una crisis política. Regularmente las crisis económicas llevan a crisis políticas. Al revés se puede dar el caso, pero regularmente es así. Entonces, cuando aparecen esas crisis económicos y políticas, inclusive en el país lo hemos vivido en los años 80, cuando gobernaba el doctor Salvador Jorge Blanco, hace que la gente se sienta descontenta. Pero hay grupos políticos económicos que identifican ese descontento, y que a través de un juego en los medios, que ya no se hace en los medios de comunicación tradicionales, sino que se van a las redes, esas redes sociales le empiezan a mandar comunicación de fulano de tal, del discurso de fulano de tal, y empieza ese lavado de cerebro, ¿verdad?, de ese grupo de jóvenes, de youtubers, de Instagram, de todo eso, que viven pegados desde las 8 de la mañana. Si van a la escuela, pues en la escuela también. Si están en la casa también, en las redes sociales. Por eso, es decir, mire, yo no conozco ninguno de los candidatos que están ahí, pero sin embargo, ese señor Javier Milei es conocido por el pueblo, es conocido por el mundo entero. ¿Por qué? Porque empezó una estrategia de comunicación a través de esas redes sociales, de donde cuando tú agarras y entro yo, particularmente yo que uso YouTube, y entro a los videos que hay en YouTube, si yo veo 50 videos en un termo, por lo menos la mitad es hablándome de ese señor. Pero sin embargo, hablando no de redes, sino de medios de comunicación. Sí. Se le dio apertura. Se le a la televisión una estadounidense. Sí, se le dio apertura a Netflix. Sí. En Netflix. Tú conectas a Netflix y lo que aparece es el bendito Señor. Exactamente. Entonces, sí, exacto. Dicen los sabios ahora, el problema no es el mensaje, sino el medio. El medio. Entonces, esa comunicación para mí es deliberada. Entonces, hay fuerzas que... Ahora, ¿por qué quieren llevar a un candidato y por qué siempre hay ese discurso
por lo menos en el caso de Milei, que la gente se sorprende porque quiere arrasar con el Estado en ese sentido. Yo entiendo que eso es una doctrina económica, hay una doctrina económica, ya hablamos de aquí. ¿Cómo se aplica eso en el país? Porque aquí hay fuerzas que están impulsando de que haya un reparto completamente discriminatorio del pastel, del valor agregado, hasta tal grado que se cae en la ilegalidad abierta. Yo entiendo en ese sentido que esas fuerzas que están detrás de estos mesías, primeramente buscan tomar el poder, está bien, ok. Pero entiendo que los de izquierda buscan llegar al poder para manejar los recursos del Estado. Pero ese grupo de derecha lo que busca es que grupos empresariales que quizás se manejan en estos países puedan ya no mandar líneas a los gobiernos, sino que entren a los gobiernos, entren al Estado a manejar los recursos del Estado como ellos consideren que lo deben manejar. Yo lo primero lo que entiendo es que si ese señor Milei llega a la presidencia, él se va a olvidar de todo el discurso y va a hablar de alianza público-privada y privatización. Y en su mayoría la estructura del Estado va a estar compuesta por personajes que están muy ligados al gran empresariado o al mediano empresariado de ese país. ¿Un Boris? No, sí. Hay una gran diferencia. No, pero que llegó con un discurso pero hay que diferenciar. Es el contraste del discurso, que llegan con un discurso y luego entiendo que esa es su estrategia, que ciertos grupos empresariales se apoderen del Estado argentino, específicamente en la parte que tiene que ver, que maneja lo central. Recuerde que en Argentina hay una especie de federal, ¿verdad? En donde cada provincia tiene un gobernador y ese gobernador de esa provincia es como si fuera casi un presidente. En ese sentido, pues, entiendo yo que hay una clase social, hay un grupo empresariales que están detrás de él, que de una u otra manera quieren buscar un discurso que llegue a la población, que sea un discurso populista, de carácter de derecha, para que la gente no coja miedo, pero cuando se llegue al poder, lo único que pueden hacer es todo un proceso privatizador que en años anteriores ha sido revertido, pero que nuevamente puede volver. Nelson, 2 minutos. No, ya llegamos a la parte final. Sí, ¿ya llegamos? Sí. Pensé que teníamos los 5 minutos, pero... 30 segundos. Sí, bueno, detrás de todo esto también a veces, aparte de esos grupos de poder, está el espíritu netamente humano, sobre todo de las personas. Cada quien está buscando el éxito y una de las formas de tú buscar el éxito es llegar al poder. Entonces a veces el egocentrismo, caso Trump, un tipo egocéntrico, el centro es él. Entonces, estos egocéntricos, como todo el mundo, cada uno de nosotros como seres humanos, queremos de alguna manera sobresalir y estar en nuestro ego, nos identificamos mucho con este tipo de egocentristas, que al final no creen en nadie ni en nada, sino en ellos mismos. Pronóstico reservado. Damos las gracias a nuestra televidente, a nuestros seguidores, y continuaremos para el próximo sábado dándole las gracias principalmente aquí al apoyo del canal 101, a nuestros técnicos, a todos los colaboradores que están detrás de la pantalla. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Su Mundo TV.